El miércoles 2 de agosto del año 2023, el gobierno de Alfredo Ramírez Bedoya en Michoacán refrendó su apoyo a 1,000 mujeres que padecen cáncer. Eso le valió el aplauso y sobre todo el agradecimiento de quienes hoy por hoy atraviesan por esa terrible enfermedad. El apoyo otorgado a esas mujeres es puntual. Se trata de que ellas inicien su tratamiento y no lo abandonen. Se trata, en suma, de salvar vidas. Hoy presentamos 1,000 historias que inspiran. Llegaron puntuales, todas ellas un ejemplo vivo de fuerza y determinación, de coraje y de valentía. Su lucha no es solo por ellas, sino por sus familias, por sus hijos y esposos. La enfermedad se tiene que enfrentar, no se dejarán vencer y hoy, con el apoyo del gobierno, se empuja hacia la recuperación. Son 4,000 pesos mensuales, pero aunado a ello, la atención especializada hacia esas 1,000 mujeres que enfrentan con determinación el cáncer de mama y cérvico-uterino. Son mujeres de los más de 100 municipios de Michoacán. La reunión no solo se vistió de esperanza, sino de un coraje inédito, entendiendo que la lucha es por la vida. Fue ahí donde el mandatario michoacano expresó no solo palabras de aliento a las mujeres y sus familias, sino que lanzó un importante compromiso que fue ovacionado por las féminas: elevar el programa a rango constitucional. Este programa y también el de niños y niñas lo elevemos, porque voy a mandar una iniciativa al Congreso, pedirles que elevemos estos dos programas a nivel constitucional, universal, para todas, para todos, para niñas, niños y todas las mujeres. ¿Estamos de acuerdo? A ver, levanten la mano que les dé favor. La titular del DIF Michoacán, Grisel Tello Pimentel, se solidarizó con todas y cada una de las mujeres michoacanas y las exhortó a seguir con su tratamiento, a no abandonarlo. A nombre de las mujeres, habló también Brenda Celeste Ferreira, quien acudió desde uno de los municipios de la Tierra Caliente de Michoacán.